Bueno, saludos amigos, visitantes del canal y gente que está por ahí mirando a ver qué hay por ahí para entretenerse el día de hoy. El día de hoy les voy a contar mi historia con la guitarra. Realmente toco guitarra desde el año 1992, más o menos en los años 80 había una guitarra acústica colgada en mi casa, era como de recuerdo, estaba de adorno y yo nunca imaginé algún día tocarla, solo hasta el año 92. Ya en el año 92 estaba sonando muy fuerte lo que era Metallica, el álbum negro, sonaba mucho la canción de Unforgiven y Nothing Else Matters. Yo recuerdo que esas canciones a mí me gustaban mucho. Nunca imaginé poder tocarlas. Hasta que un día llegó un primo con una guitarra acústica también. Me dijo, ¿a qué no adivinas qué canción me aprendí? Y yo, ¿qué? ¿Una canción de esas populares o cuál? Entonces me dijo, no, mira a ver si la recuerdas. Entonces empecé a tocar más o menos algo así. Wow, no lo puedo creer. Entonces yo quedé muy sorprendido porque nunca imaginé que con esa guitarra se podía tocar canciones como esa. Entonces yo dije, wow, en serio. Quedé muy sorprendido. Entonces cogí la guitarra que sale del muro, le dije, ¿me la afinas? Por fin me la afinó y la hice y claro, salió. Recuerdo que empecé a practicar con esta guitarra y me salió algo como este. Yo, wow. Dije, wow, Nothing Else Matters. Simplemente me dio por interactuar con ella entonces ya la fui perfeccionando. Empecé como a darle forma. Cuando ya llegó otro amigo que sí sabía y le mostré lo que estaba aprendiendo y me dijo, uy, ¿quién te enseñó? Yo, no, mira, un primo me mostró esto. Y yo ya me quedé pues como interactuando con la guitarra y me fue dando forma. ¿Cómo fui desarrollando ese empirismo? Más o menos entre el 92 al 96 practiqué empírico porque no había pues como conseguir tablaturas o partituras, era muy difícil. De pronto sí había gente que las tenía, pero en el caso mío era lo que yo pudiera sacar a oído. Entonces por eso era como más empírico y yo como hacía, simplemente escuchaba la melodía, iba escuchando por partecitas, iba subiendo hasta alcanzar la misma nota. Entonces de esta forma me saqué, por ejemplo, Seek and Destroy. Yo dije, wow, y con esa guitarra, entonces nadie me creía. Todo el mundo, ¿cómo así que este huevón le está haciendo Seek and Destroy? Mostrame. Mucha gente nos influenció Slash. Cuando esa época también estaba sonando muy fuerte Sweet Child O' Mine. Ya quería tocar algo más pesado. Entonces ahí fue cuando intenté tocarme algo ya de Slayer. Bueno, entonces ya ahí empecé con Angel of Death. Después del 96, 97, cuando ya estaba llegando por primera vez el internet a las casas, y me dio un día por buscar partituras, aunque en esa época no existía Google.
O bueno, o si existía, la verdad no lo usaba. Yo usaba Yahoo Geocities. Era muy viejo. Muchas cosas las encontraba en inglés y cuando yo estaba muy gomoso estudiando inglés, también lo hice de forma autodidacta. Tenía un diccionario de Chicago y me bajaba todo eso y sí lo imprimía las hojas y me las llevaba para mi casa. Y me logré conseguir unas partituras, sobre todo de Cannibal Corpse. Más o menos a mediados de los 90 yo estaba muy pegado con Cannibal Corpse. Me sorprendía las guitarras como eran así con una velocidad muy bacana y muy pesada. Y logré conseguir unas tablaturas del Butcher at Birth, pero no eran oficiales, eran como unas partituras como hechas por un fan. Riff de Midhook Sodomy, por ejemplo. Hammer Smash Face. Entonces fue muy bacano, ya podía tener más o menos como la forma de esas notas de cómo era el death metal y su estructura directamente de mis artistas favoritos. Entonces ya de ahí salieron unos videos de guitarristas muy brutales como lo fue o como lo es Paul Gilbert, Petrucci. Ya tenían métodos y los pude conseguir a través de internet y ya ahí sí tenía con qué estudiar de forma más técnica. Ya tenía pues la estructura de los acordes básicos, que eso sí lo saqué pues de un libro normal de música tradicional, que ahí sale pues la estructura de cómo aprender los acordes, la teoría musical básica, los círculos melódicos, ya lo que fue armonía, solfeo, ya todo este tipo de cosas las fui consiguiendo por métodos aparte. A inicios del 2000 estudié música clásica. La verdad yo estoy más fascinado por la música más fuerte, más pesada, me gusta rápido, me gusta mucho, me parece más divertido, entonces me alejé un poco de la música clásica. Pues cuando ya pasé de Slayer ya empecé a otros artistas más como por el estilo de Stratovarius, estudié un poquito de Symphony X, es muy complicado, yo creo que es uno de los mejores artistas que he pillado. Saqué algunos ejercicios de ellos. Yngwie Malmsteen también tuvo en mí mucha influencia. Me influenció demasiado, sobre todo con los sweep pickings, los practiqué mucho de los métodos de Yngwie. Después de la mitad de los 90, más o menos 97, ya empecé a estudiar un poquito más técnico. Un año antes de ya empezar mi proyecto musical personal, Ancient Necropsy. También recuerdo que estudié mucho Symphony X, pero sí recuerdo algunos ejercicios que yo saqué de algunos de sus temas, sobre todo el álbum de Damnation Game, me parece bastante brutal. De Michael Romeo, lo que más me quedó de él fue que se puede tocar muy rápido, pero siendo melódico a la misma vez. Eso es lo que más brutal me parece de ese man. A mí me gustan mucho los legatos del man, me parecen muy brutales. Yo aprendí los legatos de ahí. En mis obras propias tengo muchas composiciones con estas técnicas, que son las bases con las que ya desarrollé mi proyecto Ancient Necropsy, que ese ya iría en un capítulo nuevo. Bueno, esa es como mi historia con la guitarra. Ya en un próximo episodio les muestro ya mi proceso creativo. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos.